Ok, bienvenidos a la séptima clase de este curso. En el principio estamos estudiando los principios de muchas cosas, muchas enseñanzas, muchos hechos importantes para nuestra vida y para nuestro entendimiento de la Biblia. En Génesis, los primeros capítulos hasta la vida de Abraham y más adelante. Ya estamos en la vida de Abraham. De hecho, vamos a ver una historia muy interesante, fascinante. Dios pone a prueba a Abraham. Interesante la historia porque vemos muchos paralelos con Jesús. Vemos que la historia resuena con Jesús. Entonces vamos a ver algunas de las conexiones que vemos aquí también. Primero oremos. Querido Señor, cuando escucho como Abraham te amaba más que a su propio hijo, sé que me ha faltado mucha fe y amor. ¿Cuántas veces durante la vida he amado a alguien o algo más que a ti? Perdóname, Señor, por causa de tu Hijo Jesús. Enséñame por medio de tu palabra cómo puedo crecer en el amor para ti y ayúdame a practicar ese amor para ti. Gracias, Señor, por tu amor para mí. Amén. Amén. Ok, tenemos un poco de calentamiento. Nuestra pregunta de repaso. No sé si ustedes son aficionados del fútbol. Yo he estado siguiendo algunos de los equipos aquí en Ecuador. Pero este calentamiento no es para hacer ejercicios físicos, es para poner nuestras mentes en la historia de hoy. Hagan un título de 3 palabras o menos de lo sucedido en cada uno de los capítulos 13 a 21 de Génesis. Los títulos de los mismos capítulos de tu Biblia te pueden ayudar. Entonces, hemos saltado mucha historia, hemos saltado muchos capítulos en Génesis y queremos ver algunas partes del contenido de los capítulos para seguir la historia un poco más. Yo recomiendo que lean todo Génesis, es muy bonito, me gusta. Y si quieren ayuda en su lectura, pueden usar la Biblia Popular que se encuentra en nuestro sitio web academiacristo.com bajo la página La Biblioteca Teológica. Pero realmente son historias, son narrativas y son más o menos fáciles de seguir. Y es mi recomendación que lean todo Génesis. Es un libro hermoso, bueno para la fe, bueno para entender la Biblia mejor. Nos da una base para entender más y más. Pero ahora vamos a resumir cada capítulo, empezando con capítulo 13. ¿Alguien tiene un resumen muy pequeño de 3 palabras o una frase para resumir el capítulo 13? José Uriel. Lot se separa de Abraham. Ok, sí. Entonces vemos que ¿y quién es Lot? ¿Quién es Lot? El sobrino. El sobrino, sí. Entonces vemos que antes la familia andaba juntos, pero Dios les bendijo mucho y tenían mucho ganado, muchos animales y muchos siervos, muchas personas, casi son un pueblo pequeño. Entonces tienen que separarse. Muy bien. ¿Alguien quiere ir con el capítulo 14? Yo, pastor. Sí, Sandra. Abraham rescata a Lot, el capítulo 14. Sí. Abraham liberta a Lot y conoce a Melquisedec. Entonces, Lot se mete en problemas porque vive cerca de Sodoma y Gomorra y
hay una guerra entre 4 reyes y 5 reyes, y Lot está en medio de ellos y es llevado a otro lado. Entonces Abraham persigue y rescata a Lot y a su familia, y volviendo a su casa, o a su tienda, mejor dicho, porque no tiene casa, conoce a Melquisedec, que es un personaje muy interesante en la Biblia porque se aparece básicamente de la nada. No sabemos mucho de él. Es un rey y también es un sacerdote. Y de hecho la Biblia compara a Melquisedec con Jesús, porque Jesús representa el evangelio, algo nuevo. También es rey, también es sacerdote. Entonces hay algunos paralelos con Melquisedec y Jesús. Capítulo 15. ¿Quién? Mendoza, Sí, profesor. José, adelante. Dios promete a Abraham un hijo. Sí. Tenemos el famosísimo capítulo 15 de Génesis. Dios promete a Abraham un hijo. Y de hecho hay una frase aquí, hay un versículo muy importante que quiero recalcar por ustedes. En versículo 6 de capítulo 15 dice, Abraham creó al Señor y el Señor lo reconoció a él como justo. Ahí en ese versículo, y si ustedes tienen más tiempo, examinen el versículo más a fondo, más de cerca, porque vemos allí que Abraham fue salvado por la fe, igual como nosotros somos salvados por la fe. Y por eso lo llamamos Abraham, el padre de la fe, porque vemos en su vida, vemos de la Biblia que él fue salvado no por sus propias obras, no por su raza, no por cosas que ha hecho, no. Mediante la fe, por la gracia, mediante la fe. La fe conectó a Abraham con Dios. Muy bien. 16. ¿Quién quiere responder a 16? Valentina, te está abriendo la llave. 16. ¿Quién quiere resumir 16? Pastor. Sí, Janet. Bueno, yo escribí Abraham y la sierva Agar. Ajá, sí, muy bien. Entonces, en el capítulo anterior vemos la promesa de Dios y ahora Abraham y su esposa Sara se meten en un lío porque ellos, Dios no va, tenemos que arreglar la cosa, Dios, ok, vamos a hacerlo sin Dios. Entonces vemos que cuando nosotros tratamos de resolver un problema sin Dios, hay problemas. Entonces Abraham tiene un hijo con otra mujer que no sea su primera esposa, Sara. Muy bien. 17. Permítame. Sí, Luis Armando. Sí, allí hay una promesa de Dios cuando Abraham dice, el Señor proveerá. Entonces, el Señor provee el carnero, el Señor provee el cordero más enseguida. Sí, de hecho vemos una señal nueva del pacto, de la promesa, la circuncisión. Entonces Dios sigue con sus promesas, sigue prometiendo, y mientras tanto, Abraham acumula más años, se hace más difícil para cumplir esta promesa. Pues nada es imposible para Dios, pero desde la perspectiva humana es más difícil. Pero Dios sigue agregando promesas y ahora añade una señal, la circuncisión. 18.
¿Quién quiere 18? Se podría decir, pastor, la promesa del hijo de Sara y Abraham. Ok, sí, ahora tenemos la promesa del nacimiento de Isaac. Wow, ahora Dios viene y dice, dentro de un año tendrán un hijo. Wow, ahora estamos muy cerca del cumplimiento de la promesa de un hijo. Muy bien. 19. Hasta destrucción La destrucción de Sodoma. de Sodoma y Gomorra. Ujú. Sí, sí. Ajá, muy bien, muy bien. 20. Pastor. Sí. Bueno, yo leyendo, yo le coloqué el título así, Abraham niega a su mujer por segunda vez. Ok, sí, sí. Vemos la debilidad de Abraham. Nosotros también muchas veces tenemos la tendencia de caernos en los mismos pecados y Abraham es lo mismo. Él miente en la misma manera que mintió al faraón Egipto muchos años antes y ahora miente a Abimelech, otro rey importante. Ujú. Y el 21. 21. Pastor, Sí, nacimiento, le puse yo nacimiento de Isaac. sí, tenemos el nacimiento 21. de Isaac. Sí, exactamente. Y eso es importante recordar, especialmente para nuestra historia, porque vemos que Isaac juega un papel muy importante en esta historia que nos toca hoy. Y de hecho vamos a ir allá ahora, a menos que tengan preguntas o aclaraciones sobre los capítulos que hemos saltado. Ok, entonces estamos en el capítulo 22. Si quieren seguir en sus Biblias, un momento, pueden tomar un poco de agua. Ok, muy bien, 22. Después de esto, lo que hemos repasado, sucedió que Dios puso a prueba a Abraham y lo llamó Abraham. Y él respondió, aquí estoy. Ojo aquí, esta versión de la Biblia usa o escribe Abraham con N en vez de M. Es un poco diferente. Es porque están tratando de comunicar el hebreo un poco más y todo eso. No hay una diferencia, solamente son versiones. Entonces, Dios pone a prueba a Abraham. Y Dios le dijo, toma ahora a Isaac, tu hijo único, al que tanto amas, y vete a la tierra de Moria. Ahí me ofrecerás en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Un holocausto es un sacrificio de dedicación completa. Requiere sangre. Oh, no, ¿qué pasará? Al día siguiente, Abraham inmediatamente obedece. Al día siguiente, Abraham se levantó, le puso la albarda a su asno, la silla, y se llevó consigo a 2 de sus siervos y a su hijo Isaac. Cortó leña para el holocausto y se dispuso a ir al lugar que Dios le dijo. 3 días después, entonces es un viaje largo. Algunas estimaciones son de alrededor de 80 kilómetros. Entonces tienen que viajar con su asno, caminando o cabalgando con su asno
80 kilómetros. No tienen carros, no tienen buses, no tienen aviones. Entonces, ok, nos vamos. 3 días después, Abraham levantó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Entonces Abraham dijo a sus siervos, esperen aquí con el asno, el niño y yo iremos hasta ese lugar. Ahí adoraremos y luego volveremos aquí mismo. Fíjense bien en la forma del verbo que encontramos aquí. Él dice, volveremos, volveremos. Él sabe que él va con el propósito de sacrificar a su hijo, pero de todos modos dice, volveremos. No dice volveré, dice volveremos aquí mismo. Fíjense muy bien allí porque vamos a ver la importancia de esa forma de la palabra más adelante. 6. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la echó sobre Isaac, su hijo. Y luego tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Y juntos siguieron caminando. Entonces Isaac le habló a Abraham, su padre, y le dijo, Padre mío. Y él respondió, aquí estoy, mi hijo mío. Isaac dijo, aquí están el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Ok, no hay animal. Y Abraham respondió, Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Y juntos siguieron caminando. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, Abraham edificó allí un altar y luego acomodó la leña, atando a su hijo Isaac, lo puso en el altar sobre la leña. Entonces extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, aquí estoy. Y el ángel dijo, no extiendas tu mano sobre el niño, ni le hagas nada. Yo sé bien que temes a Dios, pues no me has negado a tu único hijo. Abraham levantó entonces los ojos y vio que a sus espaldas había un carnero trabado por los cuernos en un zarzal. Y Abraham fue y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. A ese lugar Abraham le puso por nombre el Señor proveerá. El Señor proveerá. Por eso es que aún se dice en un monte el Señor proveerá. Interesante la frase. Muy profunda. Por segunda vez, el ángel del Señor lo llamó a Abraham desde el cielo y le dijo, yo, el Señor, he jurado por mí mismo que por esto que has hecho de no negarme a tu único hijo, ciertamente te bendeciré y multiplicaré tu descendencia sobre las estrellas del cielo y como la arena que hay a la orilla del mar. Tu descendencia conquistará las ciudades de sus enemigos. En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, por cuanto atendiste a mi voz. Y Abraham volvió a donde estaban sus siervos, y juntos se levantaron de allí y se fueron a Beerseba, en el sur. Allí en Beerseba, Abraham se quedó a vivir. La palabra de Dios. ¿Alguna pregunta, comentario, inquietud antes de seguir con las preguntas que nos tocan hoy? Pastor, Adelante. pastor, ¿sí me oye? Sí, sí. Ujú. Ah, bueno. No, yo en el capítulo 17
donde dice la circuncisión, señal del pacto, Ujú. en el versículo 5 dice, y no se llamará más su nombre Abraham, sino que será su nombre Abraham, Ujú. porque le ha puesto padre por muchedumbre de gente. Ujú. Ese cambio, o sea, en sí, como en la pronunciación, porque como yo no sé cómo se pronunciaba ya, es que veo que le agregan es solamente como una H. Oh, sí, una H y una A. Entonces, en español tal vez extendemos un poco más la A, Abraham, Abraham. Pero se nota un poco más en hebreo el cambio. Ujú. Y de hecho, cambió el nombre de Sarai también a Sara. Y también fue una señal de la promesa. Ellos no tenían hijos, la pareja no tenía descendencia, pero tenían nombres que hablaban acerca de una muchedumbre, de pueblos, de reyes, de naciones. Y cada vez que usaban, o otras personas usaban su nombre, tenían que recordar de la promesa de Dios por ellos. Los cambios de nombre en la Biblia son muy importantes. Buena pregunta, Jan. Gracias. Vamos a seguir con las preguntas de considerar. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Hernán. Hernán. Sí, pastor, no he aprendido el micrófono. ¿Ya me escucha, pastor? Sí. Bueno, yo aquí en la lectura vi que Abraham, Sara, Abimelech, Dios, la esposa de Abimelech y sus hijos. Ok. Sí, sí. ¿Me faltará alguno? A ver, yo tengo algunos en esta lista. Vamos a ver. Yo tengo a Abraham, Ajá. Dios, Isaac, los Sí, dos señor. criados, el ángel. ¿Usted mencionó a ángel? No, señor, ni Isaac tampoco. Ok, tenemos Isaac y el ángel. Y de hecho, ángel en la Biblia quiere decir mensajero. Entonces, a veces cuando se aparece un ángel, es un ángel normal, como una criatura de Dios que es muy especial, que son servidores para los elegidos, a nosotros. Pero a veces, y los que estudian los pasajes de cerca, a veces notan una diferencia, el ángel, y algunas personas piensan que el ángel que se aparece aquí... Esas preguntas son de consolidar o Oh, de sí, considerar. considerar, me equivoqué de título aquí. Ah, sí, señor, me he dado cuenta también. Ujú, ujú. Y son las 7 preguntas de considerar. Sí. Considerar. Ujú, ujú. Entonces, algunas personas quienes estudian esta palabra piensan que este ángel es un mensajero muy especial. De hecho, piensan que es Dios mismo, Jesús. Porque vemos en Juan 1 que el verbo es Jesús. Jesús es la comunicación de Dios hacia nosotros. Es el mensaje. Y a veces se aparece en el Antiguo Testamento. ¿Y qué detalles o qué pistas en la Biblia tenemos acerca de esto? Pues dice, el ángel, el mensajero del Señor, está hablando y dice, ahora sé que temes a Dios porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. Dice, darme a mí. Y si fuera un ángel normal, No diría darme. sí, hubiera dicho darle a Darle. Dios, pero dice darme. Interesante. Entonces algunas personas piensan y yo estoy de acuerdo con ellos. Tienen una respaldo bíblica que
El ángel que se aparece aquí es el segundo miembro de la Trinidad, El Espíritu Santo. el Hijo de Dios, Jesús. Sí, pastor, discúlpeme, aquí en Reina Valera sí dice así en el versículo 11 dice, entonces el ángel de Jehová, Sí, si sí. era una, Ángel, el mismo Dios. ángel quiere decir mensajero, mensajero. Entonces, ángel quiere decir mensajero. Y puede ser un ángel normal, como una criatura de Dios, o a veces es Dios mismo, Jesús. Ok, vamos a seguir. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? Luis Armando. Y bueno, en esta historia del 22 tenemos el objeto del fuego, el cuchillo, el cordero, perdón. Y tenemos el fuego, el cuchillo, el cordero, el altar del holocausto, la leña, los burros o el asno, pues. ¿Okay? Sí, muy bien. Entonces tenemos la leña, el asno y la silla para el asno, el fuego, el cuchillo, el arbusto y también el altar. Olvidé de poner el altar en esta lista, pero tenemos el altar. Y el carnero. 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 Ujú. ¿Dónde ocurrió la historia? ¿Dónde ocurrió la historia? Trae el chulo. Pastor, Sí, Janet. bueno, según yo leí, ellos vivían en Berseba, Ok, vivían en Berseba. ¿cierto? Y se trasladaron a Moriah. Ujú, ujú. Sí, muy bien. La tierra de Moria, un viaje de 80 kilómetros y de hecho es muy posible que la historia ocurrió en el monte de Moria, pues obviamente ocurrió en el monte de Moria, pero el monte de Moria es el lugar de Jerusalén más adelante en la historia. ¿Y quién más murió en Jerusalén? Jesús. Interesante la conexión ahí. Entonces tenemos un reemplazo aquí en el monte de Moria muchos años antes de que Jesús muriera en Jerusalén. Entonces vemos más paralelos, vemos escuchamos eco de Jesús aquí, muchos años antes. Berseba, ocurrió en Berseba, en el sur de Israel, muy al sur, en un desierto. Muy bien. ¿Cuándo ocurrió la historia? ¿Cuándo ocurrió la historia? Dos mil años antes de Cristo. Ok, 2000 años antes de Cristo. También podemos usar como hitos, como referencias, algunas de las historias en los otros capítulos alrededor de este capítulo. Entonces, Agar e Ismael se habían ido, ok. Eso ocurrió en el capítulo anterior. 3 días de viaje tenían que viajar. Y antes de la muerte de Sara, ella tenía 120 años cuando murió. Y también sabemos que Abraham vivió unos 2000 años antes de Cristo. Luis Armando. El problema es que Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac, el que es el hijo de la promesa. Sí, muy bien. ¿Confiará Abraham en Dios para resolver este conflicto o confiaría en su propia razón? Eso es el conflicto. Porque no es que, ok, voy a sacrificar a este hijo y después Dios me va a dar otro hijo.
No, no es así. En el capítulo 17, capítulo 17, 21, creo, Dios dice, pero mi pacto, mi promesa, lo estableceré con Isaac, el hijo que te dará Sara de aquí a un año por estos días. Entonces, las promesas de Dios están atadas a Isaac. Tiene que ser por Isaac. Y ahora Dios está diciendo, ok, sacrifica a Isaac. Entonces, ok, hay un conflicto aquí. ¿Qué hará Abraham? ¿Qué hará Abraham con este conflicto? Muy bien. Ya hemos contado la historia, entonces vimos el progreso de la historia. Dios le habla a Abraham. Él pide que Abraham sacrifique a su hijo. Entonces emprenden un viaje de 3 días. Van a monte de Moria. Entonces iban a sacrificar y justo cuando extiende su mano con el cuchillo, el Señor, el ángel del Señor le para diciendo, ok, ahora sé. Y de hecho la prueba es más para el beneficio de Abraham que para Dios, porque Dios ya sabía antes que iba a pasar la prueba. Y entonces bajan. ¿Se resuelve el problema que mencionamos? Pastor Mendoza. Pastor, sí se resuelve. Sí, José. No, sí, pastor, se resuelve como dijo el hermano. Y exactamente. Ahí veo un sustituto que representa el Cordero, que justamente representa a Jesucristo. Sí, el ángel lo para justo a tiempo. Dios provee el carnero. Dios provee el carnero. Muy bien, ahora encontramos la sección de consolidar. Lo siento por la equivocación de título antes. ¿De qué se trata la historia? ¿De qué se trata la historia? En pocas palabras, en palabras suyas. ¿De qué se trata la historia? Pastor, Primero, Dane. Pastor, Jehová prueba la fe de Abraham. Ok, muy bien. Provee la fe. Muy bien. Sabemos que la fe viene de Dios. Nosotros no producimos la fe. Dios nos da la fe. Excelente. José Uriel, ¿quiere dar un aporte? Pues lo que dijo el hermano, pues sería también Abraham toma decisiones. Ok. Sí, toma decisiones. Eduardo Milanesi dice en el chat, Abraham, el padre de la fe y de las generaciones. Muy bien. Ok, yo tengo aquí, cuando Dios probó a Abraham, Abraham mostró que confiaba en Dios y que lo amaba más que a cualquier otro. Luis Armando. Yo le había puesto que Dios manda a sacrificarlo poniendo a prueba a Abraham, pero el mismo Dios proveyó el cordero. Muy bien. ¿Qué pecado nos enseña a confesar esta historia? ¿Qué pecados nos enseña a confesar esta historia? Pensando en nosotros mismos. Janet. sí, pastor, el pecado que me toca a mí principalmente es el apego
a la familia. Ok. Sí, A veces tenemos mucho apego a nuestro papá, a nuestra mamá, y lo anteponemos ante ese primer lugar que que tenemos que tener con Dios. ujú. Entonces, es el que más me tocó en esta historia porque él, a pesar de que era su único hijo, él confió en que Dios le tendría mejores cosas, mejores personas, o no sé, o sea, él no dudó en ningún momento de sacrificarlo como se lo pidió Dios. Ujú, ujú. Y a veces uno, por lo menos yo tengo 1 mes y medio que perdí a mi mamá y es duro porque por el apego que uno tiene por ellos. Gracias a Dios por estar ya buscando de tener más conexión con las cosas de Dios. Bueno, me ha sido un poco más fácil, pero igual se siente como esa angustia. Sí, es muy difícil. Y gracias por compartir. Ujú. Y Dios habla de eso también. Él dice, el que ama a su padre, a su madre, a sus hijos, a su esposa, mejor que a mí, no es digno de mí. Wow, Jesús, qué palabras tan fuertes. Pero Dios quiere que tengamos a Él como nuestra primera prioridad. Eduardo Milanesi. Sí, pastor, acotando lo que dijo la hermana, muchas veces nuestro trabajo, la necesidad del dinero, de las riquezas, eso acaba tornándose nuestro Dios porque brindamos más atención a estas cosas cotidianas que a nuestro propio Dios. Yo he sido víctima realmente de tener ese tipo de actitudes durante mucho tiempo y cuando realmente las cosas salen mal en el mundo y volvemos a Dios, nos damos cuenta mediante el Espíritu Santo y nuestro arrepentimiento de que estábamos muy, muy equivocados. Ujú, Dios es primero y las demás cosas son añadidas después. ujú. Muchas gracias. Dane. Pastor, pues allí sería como que la falta de confianza que nosotros tenemos en Dios, porque vemos cómo Abraham, a pesar de la circunstancia, de lo que tenía que hacerle a su hijo, él confió en que las promesas de Dios, como dijo usted ahorita, estaban atadas a Isaac. Y de Ujú. una u otra forma, Dios iba a proveer una salida para que todos, pues, que esas promesas se pudieran cumplir, que él nunca iba a incumplir las promesas que le había hecho. Sí, sí. Y vemos su fe en la palabra que usó. Él dijo, volveremos, volveremos. Él sabía que aun si él iba a matar a su hijo, iban a volver juntos. Hernán. Sí, pastor. Pues para mi concepto sí es muchas veces lo que dicen los hermanos, nuestras cosas materiales, nuestro trabajo, hace que confiemos más en lo que vamos a producir ese día, en lo que vamos a hacer ese día, que entregarle a Dios realmente lo que vamos a hacer ese día. Que debemos de pedirles a Él que sea su santa voluntad y no la nuestra, porque pensamos siempre es en nuestra voluntad y no en la de Dios, que es la que realmente nos llena, nos confronta y nos da ese regocijo que realmente necesitamos. Ujú. Gracias. Y una persona más, José Uriel. Sí, pastor, observamos también que en la actualidad se está endiosando a los hijos, ¿sí? Entonces ahí nos muestra ese pecado de que los hijos hoy en día llegan a mandar a los padres porque no se pueden reprender por el mismo amor que se les da de todo. Entonces vemos que está primero Dios que los hijos. Ujú, ujú. Gracias. Yo tengo aquí 2 ejemplos que ustedes ya mencionaron. A veces amamos a nuestra familia o las cosas de este mundo más que a Dios y lo llamamos idolatría. A veces pensamos en la idolatría como si fuera solamente imágenes o estatuas, ¿no? Pero nuestros corazones son fábricas de ídolos también. Y también hay ocasiones en que seguimos la lógica en vez de seguir las promesas de Dios. Entonces, Dios dijo 2 cosas a Abraham.
dijo, yo voy a bendecirte a través de Isaac. Isaac es la manera en la cual voy a bendecirte. Y también dijo, sacrifica a Isaac. Son dos palabras muy contradictorias, ¿no? Pero Abraham confió en Dios y dejó que Dios resolviera el problema, el conflicto de las dos promesas. Nosotros muchas veces decimos, oh, yo tengo que resolver el problema, entonces voy a echar esto, voy a cambiar esto. Dios no realmente dijo esto. No. No queremos poner nuestra mente por encima de la Biblia. No, dejamos que la Biblia hable por sí misma. ¿Dónde vemos el amor de Dios en esta historia? Pastor. Sí, pastor. Sí, Hernán. Vemos el amor de Dios en esta historia que como vemos con Isaac, que con Abraham, que Dios proveyó el cordero, el carnero para el sacrificio, así Él es con nosotros. Él siempre está dispuesto a ofrecernos todo lo que nosotros necesitamos. Nos podemos dar cuenta en cada vez que nos despertamos, que respiramos, que la naturaleza está para alegrar nuestros ojos. Todo está dispuesto para que nosotros vivamos conforme a la voluntad de Él. Sí, muchas gracias. Ahí en el chat, ¿alguien quiere un ejemplo? Cuando usamos la lógica y ponemos nuestra lógica por encima de la Biblia. Por ejemplo, algunas personas, pues pensando en este curso, algunas personas dicen, oh, pues Dios no pudo crear el mundo en una semana hace aproximadamente 6,000 años. Tiene que ser más tiempo, tiene que ser por la evolución. Entonces cambiamos la palabra de Dios, que dice claramente que creó Dios al mundo en una semana normal, y decimos, oh, pues mi lógica y lo que veo no está de acuerdo con lo que dice Dios. Entonces voy a echarlo, voy a cambiarlo, voy a torcer la palabra de Dios para caber en mi mente las cosas de Dios. A Luis Armando. No. Estamos ahorita fuera de serie, pero porque me estaban llamando de otro lado, me perdí, levanté la mano. Voy a participar después. Ok. Sí. Entonces, vemos el amor de Dios aquí en esta historia con los paralelos. Vemos muchas palabras que suenan como la historia de Jesús. Vemos palabras como, toma a tu hijo, el único que tienes, al que tanto amas. Y sabemos que Dios el Padre amó a su hijo, pero no escatimó a su propio hijo para rescatarnos. Vemos que están yendo al mismo lugar donde en aproximadamente 2,000 años iba a morir Jesús por nosotros. Vemos un sacrificio. Vemos un reemplazo, vemos un sustituto con el carnero. Vemos muchos paralelos que gritan, que resuenan con Cristo. Son como eco, son como paralelos allí de lo que Dios iba a hacer por todos nosotros. ¿Qué nos enseña Dios a pedir y hacer por gratitud a Él? ¿Qué nos enseña? Nos enseña a pedir sabiduría y hacer su voluntad.
Sí, sí, aun cuando vaya en contra de lo que pensamos. Ok, eso no tiene sentido, pero Dios, porque tú me dices, podemos, Ajá. podemos decir las palabras de Pedro. Pedro estaba pescando y el Señor dijo, pues lance las redes en el otro lado del barco. Y Pedro dice, pues eso no tiene sentido, hemos pescado toda la noche, ya no es tiempo para pescar, pero porque tú me dices, Lo voy a haré. hacerlo. Claro. Jaime, Pastor, aquí nos enseña a confiar en Dios plenamente, no dudando nada, porque Él no es hombre ni hijo de hombre para arrepentirse de hacer lo que ha dicho. Sus promesas son una realidad, son una verdad y se cumplirán. Por lo tanto, nos enseña a confiar plenamente en Dios. muy bien, gracias. Y la quinta pregunta. ¿Cuándo sería una buena situación para compartir esta historia? ¿Cuándo sería una buena situación para compartir esta historia? Cuando vemos a una persona afligida. Ok, sí. Confiando en las promesas de Dios. Muy bien. Pastor, Sí, Janet. digo que sería buena situación cuando alguien teme soltar lo que tiene, sea material o sea sentimental, y soltar eso que se tiene y no confiar en que Dios provee y multiplica. A veces decimos, no, que no, hay personas que no quieren soltar algo, no, porque es lo único que tengo, no, pero, o sea, hay que confiar en que Dios proveerá más y multiplicará eso que estamos soltando en el momento. Entonces sería bueno para cuando alguien tenga esa situación así. Ok, muy bien. Eduardo. Sí, yo pienso que de verdad cuando alguien quiere poner límites a los propósitos de Dios, Dios es omnipotente, omnipresente, omnisciente. No hay límites para Dios. Así que la confianza debe ser absoluta. A veces tenemos miedos en los propósitos de Dios, muchas dudas. Y yo creo que lo más importante es seguir con esa confianza y pedir a Dios que nos dé su presencia para seguir sus propósitos más que nunca. Gracias. José Uriel. Sí, pastor, por ejemplo, cuando un hijo o una hija se va a casar, entonces también el no querer no dejar que se casen o el tenerlos uno a todo momento en la casa. Ok. Vamos a seguir. Tenemos el tema importante de hoy, dos temas de hecho. ¿Por qué Abraham estaba dispuesto a sacrificar a su hijo, su único hijo, por medio del cual Dios le había prometido dar una gran familia? Y de hecho vamos a contestar esta pregunta pensando en un principio muy importante de la interpretación bíblica. Queremos dejar que la Biblia hable por sí misma. Entonces, si tengo una pregunta sobre un versículo muy difícil, yo voy a ir a otros versículos que hablen sobre el mismo tema. Entonces, si no entiendo algo del bautismo, entonces voy a ir a otros pasajes sobre el bautismo y estudiarlos para entender mejor lo que dice la Biblia sobre el bautismo. En este caso vamos a usar este principio de la interpretación bíblica para contestar esta pregunta. Entonces, ¿qué dice el resto de la escritura al respecto? Dice, pues sabemos, más adelante, Jeremías 7:31 dice, han edificado altares en los montes de Tofet, en el valle de Ben-Hinón, para lanzar al fuego a sus hijos, a sus hijas. Y es algo que nunca les pedí, dice Dios, que hicieran.
y que ni siquiera pensé pedirles. Entonces, ¿saben? Dios no quiere sacrificios de seres humanos, sabemos eso. La Biblia es bien clara con eso. También, como examinamos antes, Génesis 17, 21, dice, mi pacto lo estableceré con Isaac. Las promesas son atadas a Isaac. El hijo que Sara te dará el año que viene por estos días. Pero aquí en Hebreos tenemos la clave, en Hebreos 11. Dice, por la fe, cuando Abraham fue puesto a prueba, ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas, ofrecía a su único hijo a pesar de que Dios le había dicho, por medio de... Oh, hay un poco de ruido. Desperdicio. Ok, voy a repetir esta sección. Por la fe, cuando Abraham fue puesto a prueba, ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas, ofrecía su único hijo, a pesar de que Dios le había dicho, por medio de Isaac te vendrá descendencia. Y es que Abraham sabía que Dios tiene poder, incluso para levantar a los muertos. Y en sentido figurado, de entre los muertos lo volvió a recibir. Entonces, Abraham sabía las promesas muy bien. Y él sabía que Dios tenía poder para llevar a cabo las promesas. Aun si él tenía que matar a su hijo, sabía que Dios tenía poder para levantar a su hijo de nuevo. Por eso, la forma de la palabra volveremos es tan importante en la historia, porque sabemos que Abraham creía en las promesas de Dios y agarraba las dos palabras de Dios. Se aferraba a la palabra de Dios, a la promesa de Dios. Y también se aferraba al mandamiento de Dios también, ¿ok? Entonces, él iba a ir con las dos palabras de Dios. Y él no iba a soltar ninguna de las palabras de Dios en ese momento. Él creía en la resurrección. Él creía en el poder de Dios. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Eduardo Milanesi. Sí, pastor. Lot era sobrino de Abraham, ¿no ve? Lot. Sí, sí. Mi pregunta, ¿qué pasó en realidad con el tema Sodoma y Gomorra, que bien conocemos la historia? Obviamente los dos eran beneficiados con alta riqueza, ganado, tierras. Bueno, es una historia larga el tema de corrupción, pero ¿por qué ese distanciamiento de Lot en relación a Abraham? ¿Por qué se separaron? Sí, porque la tierra no soportaba su ganado y sus siervos se peleaban entre sí porque no había suficientes pozos y hierba. Entonces, tenemos que separarnos. No fue por un conflicto en sí, no fue por un conflicto, fue por conveniencia. por causa de las promesas, de las bendiciones de Dios, tenían que separarse. Gracias por la aclaración, pastor. Sí, porque después Abraham pidió a Dios por Sodoma y por Gomorra, ¿no? Sí, sí. Pastor. Ese era el propósito que había ahí. Yadira. Sí. No podemos olvidar que Dios cuando le habló a Abraham, le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Entonces Abraham trajo a su padre que murió en el camino. Luego Lot, aunque él fue y rescató a Lot, pero ellos tenían que estar separados porque la función que Abraham iba a realizar en la historia tenía que ser única. Muchas gracias por el aporte, Yadira.
Sí. Amén. Ok, vamos a seguir con un poco más sobre el principio de la interpretación bíblica que tenemos aquí. Cuando vemos la cristiandad, vemos algunas corrientes, y una corriente es la católica romana. La iglesia dice, entonces cuando tenemos un problema o no entendemos un versículo o una doctrina, la iglesia católica dice, ok, la iglesia, las tradiciones deciden qué significa tal versículo o tal enseñanza. Y no queremos eso porque eso no deja que la Biblia hable por sí misma. Hay otra corriente que dice, que viene de la fe reformada, que dice la razón decide. Hemos hablado de eso. Mencioné esto. Entonces no queremos poner la razón por encima de la Biblia. Abraham no lo hizo. Abraham dejó que las dos palabras de Dios se quedaran allí y él dejó que Dios resolviera el conflicto entre las dos palabras. Entonces no queremos dejar que la razón sea el árbitro. Lo bíblico es que Dios y la Biblia misma es el árbitro de lo que Él quiere decir. Y por eso decía antes que vamos a las secciones bíblicas que hablen sobre el mismo tema cuando tenemos un problema, cuando no entendemos algo. Hay algunos versículos muy difíciles de entender. Vayamos a los versículos fáciles de entender para entender los versículos difíciles. A veces nosotros empezamos con los versículos difíciles para entender los versículos fáciles y no es al revés. Empezamos con los versículos fáciles para entender los versículos difíciles. Realmente se resume aquí en la segunda de Pedro 1, 20 a 21, que dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, cuando dejamos que la Biblia hable por sí misma, realmente estamos reconociendo de quién viene la Biblia. Si la Biblia fuera un mero libro de meros seres humanos, podríamos añadir lo que queríamos. Pero no es así. La Biblia es la palabra de Dios. Y Él nos dio la Biblia a través de seres humanos. Pero es exactamente lo que Él quería decirnos. Entonces dejamos que la Biblia hable por sí misma. Pastor, Sí. Mire, ¿qué me dice usted? Porque esto también se puede, sirve para entender cuando hay aquellas sectas en las cuales una sola persona se dedica a interpretar la Biblia y los demás siguen a la interpretación que esa persona le ha dado a la Biblia. No necesariamente la interpretación, o sea, específicamente hablando, por ejemplo, no sé, por ejemplo, los adventistas, porque ellos creen en la interpretación que le ha dado a la Biblia Elena de White. Y ellos no leen la Biblia, ellos leen lo que Elena de White interpreta de la Biblia. ¿Me explico? Y también en el libro de Marcos dice que el Espíritu Santo no es propiedad privada de nadie, o sea que no es privilegio de nadie. El Espíritu Santo lo tenemos todos y todos podemos, por causa del Espíritu Santo, recibir la interpretación si nos metemos en ayuno y oración, si es que no entendemos algo de la Biblia. Pues
Sí, queremos pedir en oración por sabiduría y todo, pero la interpretación de la Biblia no viene de nosotros, viene de la Biblia misma. Entonces, dejemos que la Biblia hable por sí misma y no necesitamos algo especial para entender lo que dice. Ok, ¿Eso tiene sentido? sí tiene sentido. Sí Profesor. tiene sentido. Ok. Luis. Sí, yo digo que la tradición no sirve cuando se antepone a la voluntad de Dios y no tiene concordancia con la palabra del Señor. O la persona puede tener alguna razón, pero puede ser una razón equivocada en cuanto a la verdad. Sí, sí, hay muchas tradiciones muy buenas, pero cuando vayan en contra de la palabra de Dios, necesitamos quitarnos de ellas inmediatamente. Y nosotros usamos la razón para entender la Biblia. Cuando leemos, estamos usando la mente, pero es una sierva. La mente, la lógica, la razón es una sierva, no es el árbitro, no es la reina. Entonces, sí, podemos estudiar, examinamos, comparamos y todo eso, pero siempre y cuando pongamos la razón como la sierva, como la criada y no la reina. ¿Sí, eso tiene sentido? Sí, claro, claro que sí. Ok, muy bien. Entonces, para resumir, si no entendemos un versículo, hay que buscar lo que dice el resto de la palabra de Dios al respecto. Muy bien. Vamos a seguir. Muchas gracias por venir a la clase. Vamos a terminar con una oración. Oremos. Dios Padre Celestial, gracias por darnos un sustituto. Gracias por darnos un carnero para tomar nuestro lugar. Gracias por darnos a tu Hijo por nosotros. Gracias por salvarnos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Amén, amén. Ok, muchas gracias por venir a la clase. Yo me quedo un poco más tiempo después si tienen más preguntas acerca de los temas que tocamos hoy o acerca de otras cosas. Bendiciones en su día. Dios mediante tendremos nuestra última clase el miércoles. Y si tienen preguntas sobre el proyecto final, me pueden hacer ahora o después o por interno. Profesor, si le tengo una por la clase. pregunta. Ok, primero Hernán y después Ada. Yo quería darle las gracias, pastor, por la clase y a todos mis hermanos que tengan una feliz noche y bendiciones para todos. Ok, bendiciones, Hernán. Gracias. Amén, amén. Ada. Profesor, mi pregunta era sobre el proyecto. Tenemos, o sea, no solamente tenemos que presentar el proyecto, ¿verdad? Tenemos que hacer, o sea, como si nosotros fuéramos profesora enseñando, o sea, la Biblia, ¿verdad, profesor? Sí, Sobre el tema de usted va a... una grabación. Sí, usted va a enseñar una lección. O sea, enseñando una lección. Pero en mi caso es un poco difícil. Uno es porque yo estoy en Indiana, en Estados Unidos. Uno, no tengo quien hable español. Todos hablan inglés y para mí es un poco difícil hacer eso. ¿No? Por ejemplo, los nietos, me gustaría con los nietos o con alguien, pero no, bueno, la hija habla español, pero ella, bueno, que dice que es atea y no, bueno, pero mi nieto, el mayorcito, sí, él sí cree en Dios, lee la Biblia y todo. Me gustaría con él, pero no puedo porque no
no habla español, no habla español, solamente inglés, y para mí es un poco difícil en ese sentido. Y yo lo que he estado pensando, y ya lo he hecho una vez, ¿no? Usted, para pasar esa prueba, ver a una de mis compañeras del estudio bíblico, y yo preparar mi tema y presentarlos por el Zoom. Sí. Yo enseñando mi tema, ¿no? Preparándome, y una de mis compañeras haciéndome las preguntas, y bueno, eso es lo que he pensado, profesor, porque ya